es estados totalitarios. ¿Sí? Bueno, ¿por qué surgen los estados totalitarios? Esto sí. Exactamente. Bueno, vamos a ver el por qué surgen los estados totalitarios en Europa. Porque, por dos razones. En primera, por los acuerdos del Tratado de Versalles, que fue 1918-19, y lo que empezaban a tener mucho temor en Europa, la revolución bolchevique. Es decir, los europeos, principalmente Francia, Alemania, tenían temor, principalmente en los grandes capitales, que lo que se le conoció, le llamaron la peste rusa, se podía expandir en toda Europa. Y no solamente eso, sino que los obreros en muchas fábricas creyeron que el marxismo era la solución a todos sus males. Vamos a comenzar con Italia. Vamos a comenzar en Italia. Precisamente en Italia ocurre lo siguiente. En Italia, como ustedes saben, Italia participó en la guerra, pero no tuvo mucho peso. Y entonces los obreros habían hecho sindicatos independientes para tener mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. Pero los patrones, en lugar de utilizar a los obreros, en lugar de complacer, más bien de atender las demandas de los obreros, ¿qué hicieron? Contrataron grupos de choque que se habían formado después de la guerra. Casi la mayoría eran excombatientes. En Italia, uno de estos grupos se llamó las Faccio di Combattimento. ¿Sí? Las Faccio di Combattimento. Faccio di Combattimento, exactamente. Que también se les llamaba como los neocamisones, los camisas negras. Iban de negro. Entonces estos cuates, hagan de cuenta que llegaban rompían marchas, golpeaban obreros, rompían huelgas. No. Si existiera, les aseguro que acaban con todos los maestros de la gente. Así. ¿Y quién era el líder de este grupo? Pues ni más ni menos que este personaje llamado Benito Mussolini. ¿Y saben ustedes por qué se llamaba Mussolini? ¿Por qué se llamaba Benito? Si lo saben, ¿verdad? ¿No? Exacto, porque su papá admiraba a Benito Juárez. ¿En serio? En serio. Y por lo tanto, le puso Benito. Y Benito Mussolini, hay que decirlo, era un verdadero negociador. Bueno, precisamente Benito Mussolini era tal la efectividad que mostró por el apoyo, que le estaba dando el apoyo a los grandes capitales italianos, que estos lo empiezan a subir, a elevar, de modo tal que este grupo, Faccio di Combattimento, se transformara en un partido político. Y el nombre precisamente de Faccio viene la palabra fascismo o fascismo, que es el nombre correcto, que viene del latín factium, que en cristiano quiere decir haz. Y vamos a notar la definición de fascismo. Por eso les decía lo que comentaba de la frase, ¿verdad? Y se van a sorprender qué es lo que quiere decir fascismo o fascismo. ¿Sí? Ahí les va la definición. ¿Listos? Pero también se surgió por el miedo de... Por el miedo que había en Europa hacia el socialismo, hacia los bolcheviques, hacia el miedo, a lo que llevan llamando la peste rusa. ¿Sí? Ese fue el miedo que tenían los europeos. Bueno, vamos a ver entonces la definición de fascismo o fascismo. Es doctrina política, y se van a sorprender, en donde, doctrina política, en donde las actividades políticas, sociales, culturales y educativas, todo pues. Y aquí esto, piénsenlo bien, chicos. Las impone, esto es muy importante, y las controla el Estado. ¿Qué les parece? Las impone y las controla el Estado. Punto y coma. Punto y coma. Se le conoce, esto es muy importante, se le conoce como
fascista, que Calderón es un fascista, y Mancera ¿a poco no es fascista? Lo de la tierra de la línea 12, ¿no fue fascismo? Lo del aumento al 5 pesos del metro, ¿no fue fascismo? Lo que van a hacer con el Papa, ¿no es fascismo? Y en efecto, precisamente vamos ahora a 1927, vamos a 1927, 20, qué bueno, muy bien Marisol, bueno Marisol, Nancy, del 22 al 23, perdón, se las confundí, ya te lo escribimos, bueno, en 1927, el rey Víctor Manuel III lo declara Duce, es decir, jefe de Estado. En lo que llama la Gran Marcha, que llegaron todos los fascistas italianos, lo declara Duce, jefe de Estado, el rey Víctor Manuel III. Pero miren esto que es muy interesante y para que vean ustedes tantas cosas. ¿Se acuerdan que ayer comentábamos de la cuestión romana? Del conflicto que había entre Roma y el Vaticano. Pues precisamente Mussolini negocia con el Papa Pío XI. En 1929 negocia y firma, ¿quién no firma este tratado? Mussolini, desde luego, el Papa Pío XI y el rey Víctor Manuel III. O sea, repito otra vez los nombres: Mussolini, el Papa Pío XI, el rey Víctor Manuel III, o Tercio, en italiano. ¿Qué firmaron? Esto, el Pacto de Letrán, o de San Juan de Letrán. Y ahí les va, agárrense chicos. Lo voy a dictar. Sí, como no esperen. Es Pacto de Letrán, ahí les va. Se reconoce al Vaticano, puedo repetir, se reconoce al Vaticano como un Estado. Ande, ¿qué les parece? Puedo repetir, se reconoce al Vaticano como un Estado. ¿Dónde quieres sacarlo? Pío XI, es Pío XI, Carlos. Bueno, y la pregunta que ustedes me preguntan, ¿y por qué? Porque precisamente para evitar que el Vaticano interviniera en la política de Italia, se firma este pacto. Y díganme ustedes, ¿qué es ahora el Vaticano? Pues un Estado, ¿verdad? Si dicen, el general más rico del mundo es Slim, no, es Panchito. ¿Por qué? Lo que díganme ustedes es, ¿quién va a tener el lujo de tener su propio Estado? ¿Verdad? Chiquito sí, unas 140 hectáreas es el Vaticano, más o menos. Pero chiquito, pero es en el Estado, ¿verdad? Muy bien. ¿Algunas dudas hasta aquí? Vamos con Alemania. Y aquí viene lo bueno. Vámonos. Alemania. Ahora sí, ¿quién se va a alegrar? Ah, pues Marisol se va a alegrar. Exactamente. Vamos a ver entonces qué pasa en Alemania. Bueno, Alemania. Aquí fue todo lo contrario. En ese tiempo, Alemania, la gente estaba bastante molesta, quedó muy molesta, que por qué habían perdido la guerra. Ellos no pensaban por qué habían perdido la guerra. Y por lo tanto, la gente empezaba a inquietar, a protestar contra el gobierno en reuniones. Precisamente, uno de estos, en la policía alemana, instruyó a varios, pueden decir, orejas, infiltrados, y uno de ellos era un cabo, del ejército alemán, que era austriaco. Bueno, para meterse, para que escucharía aquellas reuniones de algunos partidos. En especial, le habían puesto el ojo a un partido que se llamaba el Partido del Trabajo Alemán. Y este personaje entra, y en un principio pues iba como informante, pero cuando empezó a escuchar los problemas que tenía Alemania, la política, se empieza a interesar por la política alemana. ¿Cómo se llamaba? Su nombre verdadero es este: Adolf Hitler. Adolf Hitler. Bueno, vamos a anotar una biografía rápida, una biografía rapidísima, chicos, ya que también, ¿sí? Bueno, bien, vamos a anotar su fecha de nacimiento: 20 de abril de 1889. 20 de abril de 1889. ¿Dónde nace? En una población que está en la frontera austro-bávara, que se llama Braunau. Braunau. Es una población, ¿ya cambió ese nombre? ¿Perdón? 89. 20 de nada. 20 de abril de 1889 en Braunau, una población que está en la frontera austroalemana. Sus papás eran primos, ¿sí? En la frontera austroalemana. Sus papás eran primos. Su papá se llamaba Alois, que tenía 60 años. Su mamá, que era campesina, Clara, tenía 30, y eran primos. Bueno, tuvieron
4 veces de la primaria, no termina la secundaria. Intenta entrar a la Academia de Artes de Viena, pero no lo admiten porque pintaba feo, no tenía talento. Hay quienes están buscando el nombre de este maestro para condenarlo hasta el infierno. Como odiaba al padre, y para pedir una pensión de orfandad a las autoridades austriacas, se cambia el apellido así. ¿Ah? Bueno, decimos, en alemán es Hitler. ¿No dicen? Hitler. Exactamente. Y en efecto, cambia el apellido y entonces, con esto, empieza a participar y vuelve a organizar al partido que él estaba, según espiando. Y con otros 6 personas, eran 7 los que formaron este partido. El Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. Vuelvo a repetir el nombre que lo refunda nuevamente. El Partido Nacional Socialista, el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. Repito, eran 7 con él, eran 7. Y precisamente utiliza lo mismo que los italianos, fonda la SA. Pero algo que lo caracteriza: Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. Bueno, de nada. Forma la CSA, pero algo muy importante, un símbolo que los hacía diferentes, porque los italianos tenían que era un hacha. Pero ¿qué fue el signo que utilizó Hitler? Pues si ustedes han observado este signo, ¿sí? Parece, es de los orígenes arios de la India. Le da otra forma, así. Y cada punto es la ideología nazi. Papa, Potsdam, Potsdam. Es en alemán. Dattelham. ¿Qué quiere decir? Esto. Por fuerza, decisión, poder y obediencia. Sí, Sí, bueno, yo creo que símbolo, tiene mal augurio, tiene razón. Es muy cierto, exactamente. Y bueno, hacen lo mismo que los italianos, les dan unas tranquitas, forman la CSA, las tropas de asalto, con su segundo que era Carter Trump, y están a punto de dar el llamado gran golpe, el Gran Push, pero fracasa. Esto fue en 1923, lo voy a anotar aquí, ¿ya pusieron esto? ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno, y en 1923 fracasa y lo meten a la cárcel. ¿Por qué fracasa? Porque querían el apoyo del ejército alemán. El ejército alemán no apoya el gran golpe, que era el golpe de estado al Reichstag, el parlamento alemán, pero fracasa. Y lo meten a la cárcel, y en la cárcel escribe este libro que hoy se ha vuelto a reeditar en Alemania, y precisamente dicen que ¿qué pasó? Mein Kampf, mi lucha, ¿sí? Mi lucha. Y este libro, ha habido muchos mitos de este libro. Dicen que es de una raza superior. No. En verdadero, este libro sí nos habla de una raza superior, pero no de color. Y entonces sale de la cárcel con nueva fuerza, y vean ustedes cómo crece el partido nazi. Exactamente. Empieza a reorganizar el partido nazi, y en 1927, cuando se presentan ante las elecciones del Parlamento alemán, el Reichstag, hoy se llama Bundestag, 12 diputados. Pero para 1932, logran la mayoría, 107. Pero en ese mismo año, Hitler se lanza como candidato a la presidencia de Alemania, pero pierde. ¿Con quién pierde las elecciones de presidente de Alemania? Contra el mariscal Paul von Hindenburg, que era ni más ni menos que el héroe de la guerra. Paul von Hindenburg. ¿Sí? Y para lograr su simpatía, porque lo detestaba, es que es un general, ¿cómo iba a sublevar ante un mísero cabo, como él decía? Por lo tanto, Hindenburg, imagínense, Hitler trató de hacer toda una serie de artimañas políticas, lo que sea de cada quien estaba loco, y ustedes dirán que estaba loco, y esto sí es cierto, pero tuvo una habilidad política inmensa. Tan es así que logra convencer a Hindenburg por muchas razones, por una situación muy similar. Por esos años, precisamente, ¿por qué ascienden los nazis? Es algo que poco está. Los nazis
nazis ascienden por la Gran Depresión, que ahorita vamos a ver, la Gran Depresión de Estados Unidos, porque imagínense que la inflación era tan fuerte. Imagínense ustedes, este refresco, yo lo compraba a principio de la clase en 400,000 marcos. Termina la clase, nos vamos al receso de la clase. ¿Están de acuerdo con ustedes? A 600,000. Entonces, la Gran Depresión en Estados Unidos hizo que los alemanes votaran por los nazis, logran la mayoría, porque hicieron lo que nadie ha hecho, cumplieron. Y cuando Hindenburg logra la presidencia, Hitler hace varias maniobras. Una de ellas es el incendio del Reichstag, cuando se incendia el Parlamento alemán, y se la cree. Por lo tanto, el 30 de enero de 1933, Hitler es nombrado canciller de Alemania por el presidente Hindenburg. O sea, es el segundo puesto más importante en ese momento. O sea, Hitler es nombrado canciller de Alemania por el presidente Hindenburg. Y para 1934, año en que fallece el presidente Hindenburg, que es un anciano, en 1934, Hitler es nombrado Reichsführer, o sea, jefe del Reich. Y, desde luego, y otra cosa que hay que rescatar de Hitler, es su habilidad política. En ese mismo año ocurre, el 30 de junio, la Noche de los Cuchillos Largos. ¿Qué es esto de la Noche de los Cuchillos Largos? Es cuando empieza a quitar, a hacer a un lado a varios dirigentes nazis, entre ellos a Ernest Röhm. Ernest Röhm era como su segundo, Ernest Röhm, y después, ¡pum!, lo mata, lo saca. ¿Qué habilidad política tenía? Estaba loco, y sí, cierto, pero bueno, repito, sí. ¿Estaba esto? Sí. Pero levantar un país que estaba en ruinas, ¿quién lo hizo? Él. Digan lo que digan, que sí, está loco y lo que quieran y digan, estoy de acuerdo, pero por cierto, hay algo que poco se sabe de él. Fue el primer gobernante en el mundo que promulgó una ley de protección a los animales. Fue el primero. Fue el primero. Y vean cuántos locos que andan haciendo sus cabronadas, lo detestan, y fue el primero que lo hizo. Y precisamente, ¿qué fue lo que surgió después precisamente para evitar un conflicto con el ejército alemán? La CSA se transforman en esto, en la Gestapo, policía secreta del Estado, ¿sí? Cuyo líder, cuyo dirigente fue el perro, el Dogger, que le decían los secretos alemanes, Henry Himmler. Y aquí viene otra de las grandes polémicas, muchachos. Yo creo que es la gran polémica de todos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué odiaba a los judíos? Hay muchas preguntas, ¿verdad? Hay muchas preguntas, hay muchas interrogantes. Bueno, hay muchas, ¿no? Según dicen que su abuelo, que es el papá, que su abuela, mamá de su padre, Alois, fue violada por un señor judío. Otros dicen que porque su madre murió de cáncer de seno, la mutiló un médico judío. Bueno, son varios. Pero lo que más se acerca, y esto la verdad yo creo que tiene lógica, es esto. Hitler leía muchos libros de antisemitas sobre en contra de los judíos. Pero este libro, que no se sabe bien si fue escrito por católicos o por, no sé, no tiene un origen pleno, pero es el que más se adecua, el que más se adapta a poder dar una razón el porqué de los judíos. Este libro se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion. Con este, lo repito, Los Protocolos de los Sabios de Sion. ¿En qué consiste este libro? Bueno, en que se supone que hay reuniones secretas en Suiza, en Basilea, de los judíos y los masones, es decir, los grandes grupos de judíos y grandes grupos de masones se reúnen en Basilea, supuestamente según una serie de reuniones, son actas que les llaman, y que van, según ellos, creando, formando cómo se va a hacer el mundo, cómo van a dominar el mundo en el futuro, es decir, a través de la política, de la economía, la educación y la cultura. Los protocolos de los sabios de Sion, con S, de Sion. No se sabe, no sabe el origen. Igual que un libro que han aparecido por ahí, lo pueden encontrar incluso ya sea en impreso, lo pueden encontrar en digital. Y ahí
incluso ha habido otros que han estudiado muy a fondo. En realidad, el que llevó a cabo el holocausto, que dio el famoso acuerdo del punto final, fue Hitler, el jefe de la Gestapo, ¿sí? Entonces, digo, hay un libro mexicano, no sé si sea cierto, pero es un libro que también tiene mucha polémica, que lo escribió el mexicano Salvador Borrego, que se llama Derrota Mundial. Y ahí se supone, en este libro, se dice, da la verdadera causa de la Segunda Guerra, que la veremos ahorita al inicio, o sea, con el tiempo. Sí, nos dará un poco de tiempo para ver la Gran Depresión. Y ahí se asegura que precisamente esto que acabo de comentarles fue la razón de la guerra. ¿Sí? Muy bien. Ya que hablamos precisamente de la Gran Depresión, vamos con la Gran Depresión. Vamos rápidamente y de paso nos vamos a la Segunda Guerra Mundial. A la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos a empezar con la Gran Depresión, que fue precisamente la causa por la cual los nazis surgieron, ¿verdad? 1929, exactamente. La Gran Depresión de 1929. Van a ver ustedes que también es algo que surge muy importante. Bueno, vamos a ver, la Gran Depresión. Estados Unidos estaba viviendo una bonanza económica sin precedentes. La gente, fue la época del llamado años felices, los Charleston y todo eso, en los años felices, los fabulosos 20, la gente gastaba mucho dinero, compraba muchas cosas, compraba a crédito, repito, compraban a crédito, y había saturación de productos. Le prestan dinero a Europa, para que Europa se pudiera salir de la guerra, de las causas de la guerra. Sin embargo, empieza la gente, entonces les decía que Estados Unidos, la Gran Depresión o la Cruz Dorada, exactamente, estos son varios casos. La serie de David era cruzada, sí. Hay algunos que dicen que hay algunos símbolos. Entonces decíamos que la Gran Depresión de Estados Unidos, la gente empezó a gastar mucho y la que ganaba mucho dinero era Wall Street, la bolsa de valores. Es decir, la bolsa de valores de Nueva York ganaba mucho dinero, la gente empezaba a gastar su dinero, a invertir en Wall Street. Pero, ¿qué ocurre? Pero, empieza la gente a invertir su dinero en acciones. Y llega un momento en que ya no tenían liquidez, o sea, dinero en la bolsa. Y ocurre el Jueves Negro, 24 de octubre de 1929. Ocurre precisamente la caída de Wall Street. La caída de Wall Street. 24 de octubre de 1929. El Jueves Negro. ¿Qué ocurrió? Pues eso, que precisamente llega ese día a Nueva York, la gente llega a hacer el crack, no había ya dinero para hacer transacciones y mucha gente se quedó así con varias acciones que valían menos que un cacahuate. Por lo tanto, vean esto en escala. Primero se cae la bolsa, después caen los bancos, es decir, la quiebra de bancos, es decir, la gente espantada va a los bancos a sacar su dinero de los bancos y los bancos quiebran. Al quebrar los bancos, ¿qué pasa? Bueno, pues ocurre lo siguiente, el desempleo, se paraliza la actividad económica, las fábricas cierre de fábricas, y esto desde luego causa que muchas personas, se calcula que 11 millones de estadounidenses fueron despedidos de su trabajo. Se calcula eso. Y desde luego vino otro fenómeno que fue el cierre y quiebra de comercios. El cierre de comercios. El cual, por cierto, la gente que ya no quería bajar el precio, pues tiraba sus productos al mar, a los lagos o a las alcantarillas. Esto de alguna forma trajo muchos suicidios, pero hay algo muy curioso. ¿Han visto las caricaturas de Silvestre? Cuando sale con su hijo Silvestre chiquito. ¿Ven que se pone una bolsa de pan en la cabeza? De ahí surgió la Gran Depresión. Porque la gente que era millonaria salía a la calle y se tapaba la cara, porque era la vergüenza. De ahí surgió. Bueno, ¿cómo se contrarresta? Por una parte,
Pero, ¿cuál fue la respuesta que hubo del mundo para eso? Por lo tanto, vamos rápidamente a las acciones que emprende. ¿Qué países no fueron afectados por esta gran depresión? Colombia, Costa Rica y la Unión Soviética. Repito, ¿qué países no fueron afectados por esto? Colombia, Costa Rica y la Unión Soviética. Son los únicos países que no fueron afectados. ¿México en qué lo afectó? Es la gran pregunta. Bueno, como México dependía mucho del comercio de Estados Unidos, se cierra la frontera, México no puede comprarle, más bien el Estado no le compra a México, y además muchos mexicanos que vivían en Estados Unidos fueron deportados a México, aunque habían nacido en Estados Unidos, para hacer el trabajo que tenían a los estadounidenses. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era para darse el trabajo, porque según eran los que ocupaban el trabajo que tenían los estadounidenses. Y muchos mexicanos fueron deportados. De hecho, el presidente que sufre esta gran depresión y por eso renuncia es Pascual Ortiz Rubio. ¿Sí? Pascual Ortiz Rubio. Muy bien. Entonces vamos rápidamente a los intentos. El caso más claro es el llamado bloque oro. Es decir, países como Francia, Bélgica, Holanda y Gran Bretaña, forman el bloque oro. Este bloque oro, ¿sí? Bloque oro es para que ponen como el oro como su moneda. ¿Cuál fue la respuesta de Estados Unidos? Pues esto, el New Deal, es decir, el nuevo trato. ¿En qué consiste el nuevo trato? Bueno, en lo siguiente. ¿Quién llega y quién lo impone? El presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. Roosevelt. El presidente de los Estados Unidos, que llega a la presidencia del Partido Demócrata, Franklin Delano Roosevelt. ¿Quién dijo que conformaba el bloque? Francia, Bélgica, Holanda y Gran Bretaña. Francia, Bélgica, Holanda y Gran Bretaña. Bueno, el caso de Franklin Roosevelt, lo trae aquí, bueno, lleva a cabo una política que es gasto. Está basada en la teoría económica del economista inglés John Maynard Keynes, es decir, la intervención del Estado en la economía. Pero no estatismo, no, que el Estado dé facilidades para crear lo necesario para el trabajo. Y por lo tanto, vamos, primeramente, ¿qué es lo que hace Roosevelt? Primero, abole la ley seca, se decreta la abolición de la ley seca, precisamente. Ustedes saben que la ley seca, ¿qué es? La prohibición del alcohol, ¿verdad? Lo cual, lejos de beneficiar a Estados Unidos, lo perjudicó, de modo tal que surgieron los grandes capos, las grandes... ¿Ustedes saben qué significa esto? ¿Mafia? ¿No? ¿No? Listo. ¿Se lo digo en italiano o en español? En español. Bueno, en español sería muerte a Francia, Italia adelante. O sea, en italiano sería muerte a Francia, Italia adelante. ¿Sí? Interesante. Muerte a Francia, Italia adelante. ¿Sí? Porque eso, mira, no, es que es un término muy antiguo. Es un término que se utilizó en la época de, pues hablaba desde la Italia, desde la Edad Media, y después creo que fue durante la lucha contra los franceses en la democracia italiana. Entonces este grupo era mafia, eran italianos exiliados. Y precisamente aquí otros, como por ejemplo, ¿qué significa la palabra gang? ¿Qué significa? Gánster, pandilla. Y no viene la palabra capo, que tanto ahora le estamos hablando, que el chapo, todo eso, de un personaje italiano, de origen italiano, que fue detenido, fue arrestado por evasión de impuestos. Porque precisamente para eso se hizo abrir la ley seca, para combatir la evasión fiscal. Y ese capo era Alfonso Caponelli. ¿Quién es? Al Capone, que por cierto, Al Capone, fíjense qué cosas tan curiosas. En esta época de la Gran Depresión, abrió comedores, abrió lugares para dar sopa caliente, sopa gratis a los desempleados. Y otra cosa, ¿de dónde viene eso de lavado de dinero? De lo siguiente, es que él tenía una lavandería en Chicago y todo lo que vendía de venta de alcohol lo llevaba ahí, lo invertía en esa lavandería. Por eso se dice lavado de
bueno, vamos a ver en qué consiste el nuevo trato. Primer punto sería, repito, combate a la evasión fiscal, esto es muy importante, combate a la evasión fiscal, por eso detienen a Al Capone, no por sus negocios ni por sus crímenes, sino por evasión de impuestos. Punto número 2 es inversión pública. Esta inversión pública es que el Estado empieza a hacer grandes obras, ¿verdad? Grandes obras para que la gente ahí fuera a trabajar en obras públicas. De ahí se vino también el repunte de las fábricas, es decir, se reabren las fábricas. Las fábricas se abren nuevamente para que pudieran tener actividad y a su vez el comercio. También repunta el comercio. ¿Saben qué surgió aquí? ¿Saben qué surgió aquí? Los supermercados. Fue una consecuencia de esta gran depresión de 1929 y ahora vamos a empezar a ver, yo creo que nos queda tiempo, vamos a ver la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Vamos a verla completita y yo creo que mañana terminamos Guerra Fría y empezaremos historia de México. Es muy interesante. Es para que vayamos a buen ritmo. Creo que ya llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. 1939-1945. Después de esta clase, después terminamos el tema. ¿Sí? Muy bien. Vamos a comenzar. Aquí, bueno, tengo una pregunta. Sí. La crisis de 1929 de Estados Unidos de América se produjo debido a la caída de la bolsa de valores. Así es. Sí, ahí empezó toda la pachanga. Dicen que puede haber otra crisis. ¿Puede haber otra crisis como esa? A todos. Aunque diga el PIB, que es un catarrito. Bueno, vamos a empezar, Primera Guerra Mundial. Vamos a empezar por los antecedentes. Rápidamente vamos a ver los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Y van a ser de 1936 a 1939. Y comenzamos precisamente con la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, que fue de 1936 al 39. ¿Qué pasa? Bueno, pues España vivía su segunda etapa como república, ¿verdad? Como república española. Sin embargo, el presidente español, que era Manuel Alfonsín, lleva a cabo una serie de reformas muy fuertes en España. Pero, ¿quién se opuso a estas reformas? ¿Sí? Se opuso la Iglesia Católica. Sobre todo este grupo tan poderoso que se llama la Opus Dei, la Orden de Dios. Es el grupo más poderoso de la Iglesia Católica. Para que ustedes tengan una idea, chicos, es los dueños de la Universidad Panamericana. Así es, donde estudió Peña Nieto. ¿O dice que estudió? La Orden de Dios. Pues no digo nada, exactamente, pero digo, donde dice que estudió. ¿Y a quién arman? A este que era llamado Francisco Franco. Francisco Franco. Franco, que inicia el movimiento en Marruecos inicia ese movimiento de lo que es el Sahara español, y apoyado por Hitler y Mussolini, logra vencer a los republicanos. Una guerra verdaderamente tremenda. Yo conocí gente, excombatientes ahí en la calle de López, había una cafetería, donde había excombatientes, unos sin ojo, unos sin brazos, ahí en exiliados, y Mussolini logra derrotar a los republicanos. De hecho, se produce aquí el primer bombardeo aéreo de la historia, la Guernica, en el País Vasco. Algo que lo plasmó, y tú lo viste, Marisol, en Franco. Y hay una anécdota muy curiosa. Resulta que estaban en París, Franco, estaba Perón Picasso, refugiado en París, donde la ocupación nazi, y un capitán de la CTS vio ese cuadro y preguntó, ¿quién hizo esto? Y Picasso dijo, ¡ustedes fueron! ¡Ustedes fueron! Exactamente. Y en efecto, fueron muchos exiliados los que recibió Cárdenas aquí en México, Lázaro Cárdenas, y Franco gobernó España hasta el año de su muerte, 1975. Y por cierto, ¿ustedes han ido a escuchar mucho los chistes de gallegos? Sí. Bueno, pues están basados en Franco, porque es un tonto.
cuando muere, ya muere de viejo. ¿Sí? Y dicen que esos chistes de gallegos están basados en Franco para decirle que es un tonto. No recuerdo bien si se apellidaba Venancio o se llamaba Venancio, no recuerdo bien su nombre en ese momento. Bueno, vamos ahora a la anexión de Austria, otro punto, y Renania y Bohemia en 1937. En 1937. En 1937, Alemania se anexa Austria, Renania y Bohemia. Esto, ¿cuál es la idea? Formar un estado pan-germánico. Van a ver, ¿sí? Esa es la idea que quiere de formar un estado pan-germánico. 1937. Para 1938 se funda esto, el Pacto de Múnich, en 1938. Y este pacto tiene que ver mucho con México. ¿Por qué? Este pacto también se le llama la cuestión de los Sudetes. Es ni más ni menos que la anexión de Alemania, más bien de Checoslovaquia, por parte de Alemania. Y esto tuvo el aval ni más ni menos que del primer ministro británico, que no era Churchill, sino era Arthur May Chamberlain, y lo acepta. ¿Y por qué digo que tiene que ver esto con México? Porque en estas fechas se había hecho la llamada expropiación petrolera, y había posibilidad de que el ministro británico, Chamberlain, se enfrentaría a Cárdenas en un conflicto político, cosa que no ocurrió. Y en este mismo año, seguimos en los antecedentes, 1938, Italia invade Albania, Etiopía y Absinia. Albania, Etiopía y Absinia. Y por lo tanto, vamos entonces a 1939. Ya vamos a iniciar. A finales de este año, en el 39, se forma el eje Berlín, Roma, Tokio. Supuestamente la historia dice que iba para dominar el mundo, cosa que no es cierto. Era para combatir el comunismo, fue lo que les comentaba que está la ciencia de la guerra. Y bueno, vamos a entrar al siguiente tema, que es ya el inicio y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Para combatir qué? El comunismo, un pacto anticomunista. Como decía Hitler, enemigo de la humanidad. El bolchevismo era el enemigo de la humanidad. Entonces nos vamos a la primera etapa de la guerra. La primera etapa de la guerra la vamos a manejar de 1939 a 1941. Y vamos por cronología. Precisamente el 1 de septiembre de 1939, la invasión a Polonia. Repito, 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. 1 de septiembre. 6 de la mañana, exactamente. Las cosas, 6 de la mañana del 1 de septiembre, los alemanes invaden Polonia. Podemos decir que podían estar ellos parejos, porque los alemanes habían avanzado con 1.500.000 soldados. El mariscal Jodorowsky de Polonia tenía 1.800.000, no había problema. Los tanques. Los alemanes invadieron en Polonia con unos tanques, los tanques, 276 tanques, con todos de polacos chiquitos. ¿Verdad? Y hacía algo muy curioso. Inglaterra y Francia le habían declarado la guerra a Alemania 2 días después, 1-3 de septiembre, pero no intervinieron. Esto es algo que los polacos nunca han olvidado. Nunca han olvidado eso. En ese mismo año se reinicia la guerra submarina. Los alemanes, ahora utilizando submarinos mucho más potentes, utilizan un sistema, el diesel, por ejemplo, y el Schnorcher, es decir, un tubito, para que se vean más caído. Y precisamente, con 28 submarinos lograron hundir a 5 de los mejores acorazados ingleses, como el Royal Oak, el Norfolk y el, ¿cómo se llama? Y el Jorge V, pero más después. O sea, prácticamente fue con los alemanes. Lograron derrotar, a poner en jaque a la flota británica. Aquí Inglaterra pierde su dominio naval. Nos vamos a 1900. ¿Inglaterra tenía Polonia?
Alemania, pero no interviene en Polonia. Se habían comprometido que iban a defender Polonia y Francia, no lo hicieron. ¿Y ahí sí? No, guerra submarina es cuando los alemanes vuelven a reiniciar una guerra contra la Armada Británica y logran hundir a los mejores acorazados británicos. O sea, aquí Inglaterra aparece como niño. 1940, la operación First Cry. First Cry. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? Guerra relámpago. Exactamente. La guerra relámpago. ¿En qué consiste la guerra relámpago? Que Alemania invade en menos de 30 días, ¿sí? 10 varios países europeos. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo empezó esto? ¿Cuándo festejamos en México el Día de las Madres? Ese día comenzó. ¿A quiénes invadieron? Vamos anotando, muchachos, con mucho gusto. Invadió Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, otra vez, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega y Francia. Grecia y Francia. Grecia, Yugoslavia y Francia. La caída de Francia fue algo que la verdad todavía se hizo los franceses. Lo que pasa es que los franceses habían creado una línea, supuestamente de autodefensa contra el ejército alemán, que era la línea Maginot. Entonces, ¿qué hicieron los alemanes? Pues esto. Ni la tocaron, la inutilizaron. Y precisamente, como les comenté hace rato, de lo que pasó en la Primera Guerra Mundial cuando se firmó la paz, el armisticio era por parte del mariscal Pétain, que fue el mariscal Pétain, es Pétain, se escribe Pétain, pero dice Pétain, ¿sí? El mariscal Pétain firma la paz con el mariscal von Hoxmott en el mismo vagón de tren que habían firmado en la Primera Guerra la rendición de Alemania. Ahora que fue al revés, la rendición de Francia. ¿Quién estaba solo contra Alemania? Quedó Inglaterra sola. Y aquí viene una de las grandes polémicas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es? Pues resulta que, Hitler hizo un ataque aéreo contra Inglaterra, pensando que con eso se evitaría, pero no. De hecho, los británicos fueron mucho mejores luchadores aéreos que los alemanes. ¿Sí? Pero entonces vino un pacto que poco se sabe, que fue el segundo de Hitler, que es Rudolf Hess, fue a proponer un plan de paz, a Inglaterra, llega a Escocia. ¿En qué consiste este plan? En lo siguiente. Los alemanes, porque aquí también se inicia, por cierto, la operación Afrika Korps, es decir, Rommel, el mariscal Erwin Rommel, uno de los mejores de la Segunda Guerra Mundial, ocupa Libia y Egipto. Entonces, es la operación de África del Norte de los alemanes, Afrika Korps. Rommel, este gran mariscal, uno de los mejores de la historia, invade y ocupa Libia y Egipto, y precisamente aquí viene el punto. Hess presentaba este plan que, por cierto, la familia real inglesa lo aceptó en cierta forma. ¿En qué consistía? Una vez que los alemanes invadirían la Unión Soviética, al momento que llegaran a Moscú, los alemanes en África del Norte avanzarían hacia Medio Oriente, que hay ahí petróleo, y entonces forzarían la rendición de Inglaterra. Pero a los ingleses les dejarían este espacio del sur de Francia como zona de dominio. Por esa razón Hitler no invadió Inglaterra, la atacó sí, por años, por la Luftwaffe, pero no la invadió. Vamos ahora por este plan. Y vamos ahora a 1941, que es 1941, 22 de junio, la operación Barbarroja, la invasión a la Unión Soviética. La invasión a la Unión Soviética, la operación Barbarroja. Es decir, que los alemanes atacarían por varios frentes, desde Leningrado, atacar por Báltico, Moldavia y el Cáucaso. La idea era primero tomar Leningrado. Duró el llamado sitio de Leningrado, que casi duró 1 año y medio, 2 años, pero lo hicieron los soviéticos. Dijeron, cayó Troya, cayó Roma, pero no Leningrado. ¿Sí? Y la idea que decía Stalin en ese momento, le decía a sus mariscales a Zhukov y Poldovsky, decía, Remegi, Mokwa, y dice en cristiano, defendemos Moscú.
No, ya sabían. Es más, Roosevelt había declarado un estado de guerra en 1940, ¿verdad? 1940, en la cual podían atacar los submarinos que había en Islandia, que no que se iban hacia Islandia. Y el 7 de diciembre ocurre el ataque a Pearl Harbor, o Pearl Harbor, el cual, por cierto, 7 de diciembre, 7 de la mañana, por cierto, en el 41, seguimos en el año 41, el ataque a Pearl Harbor. Y entonces los estadounidenses supuestamente se hicieron los sorprendidos, pero no es cierto. La cosa fue así. El embajador japonés había entregado al mediodía en Washington la declaración de guerra. Pero si hacemos ahora vamos a hacer un poco de geografía. Si restamos 5 horas de horario de diferencia entre Washington a Hawái, eran las 7 de la mañana, ya iniciaba el ataque. Y es más, había submarinos de exploraciones japoneses, los estadounidenses hundieron 3, capturaron 1. Aquí ya sabían que iban a atacar los japoneses. O sea, ¿quién ataca? Japón a la base naval de Pearl Harbor. Pero una cosa, la gran mayoría de los barcos que tenía Estados Unidos eran barcos chatarra. Ustedes ya sabían eso. Vamos a la segunda etapa. O sea, que Japón apoyaba a Alemania. Exactamente, exactamente, era las potencias del eje. Vamos a la segunda y última etapa de la Segunda Guerra Mundial. Y nos vamos rápidamente a la segunda etapa, que arranca de 1942 a 1945. ¿Y qué pasa? Pues esto, 1942, 2 batallas que fueron definitivas. La batalla de Midway y la batalla de Stalingrado. ¿Sí? Midway y Stalingrado. ¿Qué pasa? En Midway, los Estados Unidos, utilizando todo, no solamente Estados Unidos utilizó su armamento militar, sino su propaganda. Aquí surge el Capitán América, aquí surge la Mujer Maravilla, ¿sí? Ya está Bugs Bunny y Mickey Mouse y todo. También fue una arma ideológica, ¿eh? Bueno, pero Midway fue la batalla que decide el Pacífico, porque Japón, de sus 4 portaaviones, pierde 3, y uno de ellos fue el Yamato. El Yamamoto, fue el que fue hundido. Y Estados Unidos empieza a recuperar poco a poco la guerra. En Stalingrado, 20 de diciembre, la batalla que para muchos historiadores fue la que decidió la guerra, ya que los soldados soviéticos combatieron. Esta batalla empezó el 20 de diciembre del 42 y terminó el 7 de enero del 43. ¿A cuántos grados? A 30 bajo cero. Y como estaban acostumbrados los soviéticos, los alemanes fueron derrotados. Esto sí es cierto. Por más que digan la propaganda rusa, viendo la línea que fue el Capitán América, fue la Mujer Maravilla, fue Bugs Bunny, no. Quienes en verdad vencieron a Hitler fueron los soviéticos. Esto sí no hay. Creo que hay una pregunta que dijeron, ¿quién fue el que realmente venció a Hitler? Pues la Unión Soviética. ¿Sí? Y vamos a continuar con nuestro recorrido ya para terminar esta guerra. Y vamos a 1943, que sería la rendición de Italia. La rendición de Italia. Es decir, Italia se rinde en 1943. Repito, Italia no tuvo tanto peso en esta guerra. Y la batalla, que donde pierden es la batalla de Montecatino, donde por cierto intervino el Vaticano, el Papa Pío XII. Fue el Papa de la guerra, Pío XII. Que por cierto, pues nos mantuvo una actitud muy pasiva porque, los dioses, pues sí los mataron, ¿verdad? Pero volvemos a repetir, no todos fueron judíos. Esto ya está totalmente involucrado. Y en ese mismo año, Rommel se retira de África Corps. Rommel se retira de África porque ya no tuvo apoyo de Hitler. Rommel, con doble L, Rommel, aquel que dijo a un enemigo no hay que exigirle, se le derrota, es con sus armas mejor. Y así fue, logró vencer a Montgomery, quitándole sus armas, lo venció en la batalla de Trípoli, él lo venció en el 42. Bueno, 1944, el día de la invasión a Normandía. Unos días antes se habían reunido en Yalta, la conferencia de Yalta, Churchill, Stalin y Roosevelt. Y el día de 6 de junio de 1944 fue el desembarco a Normandía por parte de las tropas. Pero esto también hay que tiene una vena con las tropas británico-estadounidenses. Pero tiene también un significado especial. Ya los soviéticos habían expulsado
a los alemanes de su territorio y avanza, y empezaron a avanzar. Esto se le conoce como el segundo frente. ¿Por qué? Desde mucho tiempo le decía Stalin a Churchill y a Roosevelt, les decía, pichichitín, aquí está yo, aquí ya. ¿Cuándo verán el segundo frente? Decía Churchill, su voz. Oh, Mr. Minister, Mr. Minister. Aguante, señor ministro, aguante, señor ministro. Pero cuando vieron que los soviéticos ya estaban avanzando, ya habían ocupado Europa Oriental los soviéticos, dijeron, aguas, y abren el segundo frente que fue la invasión a Normandía, el cual fue liderada por Montgomery, y británico, y el estadounidense Eisenhower, el que persiguió a Pancho Villa, por cierto. Bueno, el 20 de julio, el atentado a Kiev, al atentado contra Hitler, el 20 de junio del 44, la operación Valkyrie. ¿Qué pasó? Te lo voy a tratar de narrar así. Resulta que llegó, que intentaron matar, dijeron, si matamos a este loco, pues vamos a paz, ¿no? Sí, ¿verdad? Y por lo tanto, pasa lo siguiente. El mariscal que llevó a cabo fue un coronel llamado Stauffenberg. Manfred von Stauffenberg. Estuvo así. Llega ahí, donde estaba en Baviera, Hitler estaba así en sus planos. Llega Stauffenberg, llega, le pone la maleta así. Ajá, estaba aquí Hitler acá, estaba en aquel segundo, estaba acá Goebbels, la propaganda nazi. Agarra y le pone la maleta aquí. Sale. Está por acá Hitler, ¿quién sabe qué pasó? Creo que movieron la mesa. ¡Bum! Por poquito, por un pesito se salvó. Bueno, 1945. Acá lo ponemos. 1945. Sí fue cierto el atentado del cine. Sí fue cierto. Sí, de hecho, y tan es así que la Gestapo hizo casi una purga. Incluso involucraron a Rommel, pero por su investidura le dijeron, mariscal, escoja, suicidio o arresto de suicidio. Lo habían involucrado a este Rommel en este atentado. No fue cierto. Y ya en 1945, la conferencia de Yalta, en la cual se reúnen por última vez los llamados tres grandes, Churchill, Stalin y Roosevelt, los cuales deciden la división de Alemania, y esto es algo muy cierto. ¿A quién hicieron a un lado? A Churchill. Churchill, Stalin, y la última reunión, porque Roosevelt muere en marzo del 45, muere ya eran ancianos, el presidente Roosevelt. Y entonces ocurre la verdad, hay muchas polémicas sobre Hitler, si murió o no murió. Oficialmente murió, pues se suicidó el 30 de abril de 1945, cuando el ejército soviético ya estaba, pongo entre comillas porque sí está todo un tema bastante, digo, 30 de abril de 1945, de nada, el suicidio de Hitler. Les digo por qué te comes, porque no se sabe si murió o no, si era un doble, porque estaban atacando y dijeron, y siempre decía, las tropas, ¡bueno, señores! No, que, ¡ay, señores! No tenemos nada. Y por eso se suicidó. Bueno, entre comillas, aunque hay versiones que a lo mejor logró sobrevivir y se fue a Argentina. Eso se dice. Por eso le pongo. Tiene varios túneles en Banca. Por una razón, ¿dónde está su cuerpo? No, otro chapo. No, para que vean. Dicen que tenía tenía 20 dobles. Tenía varios dobles Hitler y creo que ese fue el que encontraron. Porque la pregunta es, ¿dónde quedó su cadáver? Nunca. O sí, porque le habían dicho, había nombrado como gobierno de Alemania al almirante Göring, que es el que firma la paz con los aliados, y finalmente ya oficialmente se suicidó, y el 7 de mayo de este año Alemania se rinde. 7 de mayo, Alemania se rinde. ¿Quién seguía peleando? Pues Japón, ¿verdad? Y en Japón, los kamikazes exactamente, para que vean ustedes, bueno, si dicen que Peña condecoró a un asesino del rey de Arabia Saudita, pues Alemán condecoró a este asesino, a Harry Truman, ¿la verdad? 6 de agosto, es algo tan horrible que la verdad, no sé. Esto tiene igual o peor que el Holocausto. Hiroshima, que es en japonés, y el 9 de agosto,
cuando el piloto que fue Paul Bowner, que cuando vio, gritó esta frase: ¿qué hicimos? No sabían eso. Oye, yo pónganse esto, y luego cuando vieron, dijo: ¿qué hicimos? ¿Cuántos muertos? 300,000. Así. Y Japón, ¿qué creen? Todavía no se rendía. Hasta que finalmente, el 15 de agosto, Japón se rinde. Y el 15 de agosto, la rendición de Japón, y finalmente, el 2 de septiembre del 45, termina la guerra. 2 de septiembre de 1945, termina la guerra. Resultados: muertos, 50 millones. Y aquí hay algo muy curioso. ¿Saben cuál fue el país que más muertos tuvo en esta guerra? La Unión Soviética, 23 millones. ¿No fue Alemania? No, ahí dan los datos rápidamente. Unión Soviética, 23 millones. Alemania, 7 millones. Japón, 2, incluyendo los del Holocausto. Polonia, 1 millón. ¿No puedo volver a repetir? Con mucho gusto. Unión Soviética, 23 millones. Alemania, 7 millones. Japón, 2 millones. Francia, 800,000. Gran Bretaña, 600,000. Estados Unidos, 360,000. Fue el único país de todos que no tuvo bajas civiles. Que casi no tuvo bajas civiles. ¿Sí? Se surge el mundo bipolar. Que ahorita vamos a ver, vamos a iniciarlo con Guerra Fría. Y surge esto tan inútil el 24 de octubre. La Organización de las Naciones Unidas. De octubre de 1945, la Organización de las Naciones Unidas. ¿Sale? Con esto terminamos la Segunda Guerra Mundial, 45.